Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Derechos Humanos en el Control Gubernamental. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y bienvenida a cargo de la señora Violeta Santín, del órgano sancionador de la Contraloría General de la República del Perú. Buenas noches, damas y caballeros. Me corresponde hoy un privilegio muy especial, el de dar la bienvenida en nombre de la Contraloría General de la República y de la Escuela Nacional de Control al doctor Elmer Omar Betanzos Torres, ¿no? Quien tiene a su cargo la Conferencia Magistral Derechos Humanos en el Control Gubernamental. Este tema es especialmente relevante y actual,
Recordemos que en nuestro país, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, son deberes fundamentales y primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Importantísimo reto en un país como el nuestro, como el Perú, en el cual uno de los principales problemas del Estado, en realidad el segundo, de acuerdo a la última encuesta sobre percepción de corrupción realizada por Proética, los principales problemas, decíamos, es la corrupción y la consecuente percepción de impunidad, con altas autoridades, presidentes, ministros de Estado que se encuentran procesados e inclusive privados de su libertad, alcaldes, gobernadores regionales, y en el que presenciamos la pérdida de miles y miles de millones de soles que en lugar de ir a promover el desarrollo, ¿no? Con la construcción de escuelas, carreteras, hospitales, máximo en una época de pandemia como la que vivimos, ¿no? Realmente eh, se tiene esta percepción y esta lucha que corresponde a la Contraloría General de la República como una de las instituciones principales que generan el valor en esta lucha, en esta cadena de lucha contra la corrupción, ¿no? Realmente el enfoque de derechos humanos del control gubernamental es un enfoque conceptual en el que se pone énfasis precisamente en el desarrollo humano, ¿no? Que se basa normativamente, ¿no? En estándares internacionales de derechos humanos que se encuentran contenidos en las convenciones internacionales de derechos humanos que han sido ratificadas por estados en todo el mundo y que está operativamente dirigido precisamente a promover y proteger los derechos de la población en general, ¿no? Su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho al desarrollo, su derecho a la cultura. Realmente todos estos derechos están especialmente reconocidos en estas convenciones internacionales, ¿no? El objetivo de este enfoque es analizar las desigualdades para precisamente tratar de corregirlas, trabajar para hacer realidad la vigencia del principio de igualdad, ¿no? Que sea posible que todas las personas tengan acceso a las oportunidades que les permitan acceder a su pleno desarrollo. Con arreglo al enfoque basado en derechos humanos, planes, las políticas, los procesos de desarrollo se fundamentan precisamente en este sistema de derechos y obligaciones establecidos, como les decía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, así como el enfoque de desarrollo. En nuestra América rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Y realmente con arreglo a todo este gran marco, ¿no? de desarrollo de estas convenciones internacionales que son precisamente operativizadas a través de las entidades estatales, ¿no? Como en este caso las entidades fiscalizadoras superiores, realmente tenemos en nuestro especial reto de auditar precisamente el cumplimiento de objetivos y metas de política pública, a fin de asegurar el pleno derecho y ejercicio de estos precisamente derechos humanos que, como hemos establecido, están reconocidos y reconocidos a través de las constituciones políticas del Estado. Como les decía, es un reto grande, pero es el reto que nos corresponde para lograr que nuestros países, los países de nuestra América, realmente logren este desarrollo armónico, ¿no? Y efectivamente tengamos mejores y cada vez ciudadanos que agreguen valor y promuevan una sociedad justa en la que realmente todos podamos vivir y sea la que nosotros precisamente soñamos, ¿no? Realmente es muy importante el tema que va a tratar, como vemos, el doctor Betanzo. Es un tema realmente actual, ¿no? Doctor, realmente le doy la más cordial bienvenida y estamos realmente muy ansiosos de poder escuchar su disertación. Muy buenas noches. Le doy ahora el control, el uso de la palabra a Gina. Agradecemos las palabras de la señora Violeta Santín, del órgano sancionador de la Contraloría General de la República del Perú.
Damos inicio a la conferencia magistral Derechos Humanos en el Control Gubernamental, la misma que estará a cargo del doctor Eber Omar Betanzos Torres. Es titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación de México, abogado, filósofo, economista y teólogo, especialista en justicia constitucional, tutela jurisdiccional de los derechos y derechos humanos, maestro en estudios humanísticos, políticas públicas, teórica crítica, máster en Derecho Constitucional y en Derecho Penal Internacional, maestro y doctor en Derechos Humanos, profesor de licenciatura y posgrado en universidades de México y del extranjero, así como autor de diversos libros, artículos y conferencias sobre derecho judicial, derechos humanos, derecho penal internacional, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, ciberderecho, ética y teoría crítica. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, así como subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y subsecretario de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal. Puede iniciar con su exposición. Muchas gracias, Gina. También muchas gracias a la doctora Santín por la muy amable introducción que da a la temática de este diálogo y a ti por la amable presentación. Quiero decir con mucho énfasis que agradezco la oportunidad que le brinda la presidencia de la CEF, a cargo del Contralor Nelson Yalta, a la Auditoría Superior de la Federación de México, representada por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, para tener esta oportunidad de tener un diálogo con ustedes en este diálogo que vamos a establecer para hablar acerca de los derechos humanos en el control gubernamental. Muchas gracias también a toda la asistencia que muy amablemente nos regala un espacio de su tiempo laboral o de su tiempo personal para seguirnos en esta transmisión. Quiero también aprovechar para hacer una felicitación a la Contraloría General de la República del Perú por todos los esfuerzos que hace, porque hay actividades siempre interesantes para el intercambio de ideas en las materias que tienen que ver con la fiscalización superior. Primeramente, pues, como he manifestado, en este diálogo yo voy a platicar sobre los derechos humanos en el control gubernamental y quisiera hacer una primera parte muy breve de presentación, introducción a la temática que voy a tratar, hablando de una experiencia de carácter personal. Hace 22 años, cuando yo terminé la carrera de abogado, me interesé por una cuestión fundamental que hasta la fecha me sigue acompañando, que se llama la justicia. Busqué abordarla, por supuesto, desde la presencia de esta en los marcos jurídicos normativos, así como en todos aquellos principios, valores, virtudes, componentes que tuvieran algo que ver o que estar presentes en ella. Y hubo un punto donde pensé que una de las bases centrales de la justicia se encontraba precisamente en los derechos humanos. Me animé a estudiar de manera detallada, primero una maestría y después un doctorado en derechos humanos. Y esos derechos humanos que yo estudiaba hace 20 años, pues se caracterizaban por hablar de generaciones de derechos humanos y se decían, pues hay una generación de derechos humanos primera, en donde están pues los que conocemos de la vida, la libertad, la propiedad, una segunda generación de derechos humanos, en donde estos pues van agregando los derechos de carácter político y el derecho de petición y una serie de glosas de derechos judiciales, y luego una tercera generación de derechos. No entraré, por supuesto, en esta cuestión a mayor detalle, en donde pues ya se desarrollaban lo que pues tienen que ver con el derecho al internet y el derecho a la vivienda digna y demás. Era una visión dirigida por parámetros más bien teóricos, en donde hablaban de olas de derechos. En el 2011, es decir, 10 años después de que realicé mis primeros estudios en esta materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, a partir de una serie de modificaciones que sufre el orden jurídico nacional en su constitución, pues piensa en un parámetro universal de derechos humanos. No es que no lo haya dicho antes, pero era algo que no se explicitaba de esta manera, que hace pensar de manera expresa y clara para todos aquellos que viven en un orden jurídico dado, que no existe otro fundamento más allá de las constituciones que los derechos humanos como tales.
Y esto va a cambiar, ahora sí que en términos de Thomas Kuhn, un paradigma que hasta antes estaba dirigido más hacia un formalismo de tipo jurídico que pensaba en categorías normativas en las cuales se desarrollaban olas de derechos humanos que establecían garantías para su protección, a una visión que fuera mucho más holística y en la cual pensara que son los derechos humanos en una visión amplia, universal, la que siempre estaba presente en las comunidades. Hasta aquí diría yo, pues, una primera parte de presentación más bien teórica, pero que años más adelante va a tener un contraste directo y presente en mi experiencia profesional cuando fui designado subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, cuando todos esos derechos que estaban presentes en la Constitución y que se desagregaban en los capítulos normativos de las leyes y de los reglamentos que desde la Procuración de Justicia tocaba ver, se enfrentaban con la realidad de atender el problema de las personas no localizadas, de las personas desaparecidas, de los casos de tortura, de las situaciones de delitos que se cometían en contra de las niñas, en contra de los niños, delitos en contra de los migrantes. Y era una realidad absolutamente diferente, en donde las normas siempre quedaban superadas por la realidad y que me dejó una reflexión presente y permanente, sufrida en mi propia experiencia profesional, que consiste en que derechos que no son justiciables distan de ser derechos que puedan ser disfrutados efectivamente en su uso, goce y protección por parte de quienes integran las comunidades, y quienes integran las comunidades van a más allá de sus nacionales, también involucra a aquellas personas que están en tránsito en cualquier circunstancia. Esta aproximación me llevó tiempo después a estar en la Secretaría de la Función Pública, que es la institución del Gobierno Federal de México, que se encarga del control interno. Ahí fui designado subsecretario de la Función Pública, y mi función consistía en, como el propio nombre de la Secretaría lo dice, es ver la parte de que el gobierno funcionara. Y eso pues implicaba la participación, la capacitación de los funcionarios públicos, que eran finalmente los que tenían el primer parámetro de aplicación de las normas y de la garantía de los derechos de los individuos. Hasta ahí lo que existían eran motivadores que estaban presentes en la función administrativa y en cómo las normas desde el control interno pues se desarrollaban por parte de las instancias encargadas de ejercer actos de autoridad con apego a las normas que lo rigen. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en esta institución en donde actualmente trabajo, que es la Auditoría Superior de la Federación, se encarga del control externo. Y aquí es donde durante los últimos 2 años he estado pensando en los casos que se ven todos los días en esta institución, que en ninguna de las diferentes áreas en las que he tenido la oportunidad de colaborar en el ejercicio de la función pública, hay parámetros que estén tan conectados con un completo, pleno goce de los derechos humanos que se garantizan en un orden constitucional que en el combate a la corrupción. Esto se puede ver desde un visor motivador de carácter jurídico, se puede ver desde los alcances de la realidad cotidiana que viven los beneficiarios afectados de recursos que no llegan a ellos, de la falta de orden que pueden existir en la distribución de recursos y fondos federales por parte de quienes tienen a su cargo hacerlo. Y esto pues presenta una posible correlación entre las situaciones de ausencia de integridad o corrupción y el grado de garantía que haya en una vigencia efectiva de los derechos humanos por parte de los estados. Con toda humildad, lo que refiere es que lo único que
busco plantear es una hipótesis que habla del problema de la corrupción, no solo desde los catálogos normativos que establecen normas que fijan barreras a la corrupción y que establecen sanciones para aquel que comete un acto de esta naturaleza, pero también desde el punto de vista de una experiencia directa e inmediata que sufren los afectados por la corrupción, que finalmente, pues, a través de un mal uso de un recurso público, pues terminarán afectados por estas cuestiones. Se trata, además de una cuestión, el combate a la corrupción, que está presente tanto en la agenda pública como en la agenda de gobierno, no solo de México, sino me parece que de los habitantes de todo el mundo. Cuando hablo de la agenda pública, estoy hablando de la agenda de aquellos que toman decisiones, los que encabezan las instituciones. Y con esto estoy diciendo que en el momento en que existe, en la experiencia profesional que les comentaba, una subprocuraduría de derechos humanos en la Procuraduría General de la República de aquel entonces, hoy Fiscalía General, lo que hay es el interés en la agenda pública de que haya un ente específico que se encargue de atender las cuestiones de derechos humanos. Cuando les expresaba en otras responsabilidades del tipo de atribuciones que ahí se ejercían, pues también tiene que ver con que para los gobiernos representa una actividad que implica una acción en la agenda pública. Esa acción de la agenda pública se traduce en la agenda de gobierno en las instituciones en concreto que tienen a cargo estas problemáticas. Tratándose de la corrupción, coincide la agenda pública y coincide la agenda de gobierno. Coincide la agenda pública de aquellos que establecen instituciones que atiendan problemáticas específicas relacionadas con el combate a la corrupción de manera efectiva, de manera directa, de manera contundente, y en la agenda de gobierno de que estas decisiones se traducen efectivamente en la creación de las instituciones, en la dotación de las facultades que ellas necesitan aplicar para cumplir sus objetivos. Es el caso de las entidades de fiscalización superior que se establecen. Quisiera decir en una segunda parte que quisiera apelar a un razonamiento de carácter normativo que después aterrizaremos hacia la parte final de este diálogo en nuestra realidad cotidiana. Primero, partiría parte de principios de justicia y de equidad. Como cualquier otro país, están definidos, en mi posición, por tres elementos fundamentales. Un Estado de Derecho, un Estado de Derechos Humanos y un Estado de legalidad. Un Estado de Derecho porque hay catálogos normativos precisos que establecen lo que es posible realizar en el marco de que lo que los legisladores estiman que integran la norma suprema y las normas de una comunidad. Un Estado de Derechos Humanos porque esto solo tiene sentido si existe un verdadero y efectivo Estado en donde se otorguen, se garanticen y se disfruten los derechos humanos, en donde incluimos todos los catálogos que desde los diferentes órdenes jurídicos se van construyendo y enriqueciendo durante el transcurso de los tiempos. Y uno tercero, que es el estado de legalidad. Yo hablo de un estado de legalidad porque considero que un Estado de Derecho y un Estado de Derechos Humanos no es tal si no hay mecanismos que efectivamente hagan de que haya una vigencia de ambos estados. En otras palabras, sería garantizar que no haya estados en donde la impunidad sea el elemento rector. Cuando hablo del Estado de Derecho, entrando a más detalles de estos, estamos hablando de que ello requiere que en el Estado-Nación se encuentre con estructuras normativas, están encabezadas por una constitución en la cual en este aparato normativo pues se define la superestructura a partir de la cual se van a aplicar las normas. Ello va a requerir de que las normas sean justas,
va a requerir de aplicadores del derecho en sus diferentes parámetros, pues llevarán desde los funcionarios públicos que se encargan de ejercer atribuciones específicas hasta los jueces, los procuradores de justicia. En la segunda parte, que es el Estado de Derechos Humanos, ahí lo que se comprende es una efectiva vigencia del uso, goce, disfrute de los derechos que permiten a los individuos vivir con un respeto absoluto a su dignidad humana. Y cuando digo un respeto absoluto a la dignidad humana es porque no puede ser de otra manera. Y digo que no puede ser de otra manera porque los derechos humanos se garantizan por parte de los estados de manera, o deben garantizarse de manera completa. Entendemos, por supuesto, que hay algunos derivados de las circunstancias que se presenten en la realidad cotidiana que llevarían, por ejemplo, situaciones de estados de excepción, pero ahí estamos hablando de escenarios excepción. Finalmente, el estado de legalidad que yo refiero, que tiene que ver con estados en donde no exista impunidad, ahí estamos hablando de que todas las normas que se establezcan pues sean aplicadas efectivamente, que los actos de autoridad estén fundados y motivados. Estos tres elementos que les he platicado nos llevan a pensar que toda la diversidad de actos u omisiones que se presenten dentro de estos van a generar que lo que se busque garantizar es la vigencia de un Estado donde haya un equilibrio de los tres estados que he mencionado: el Estado de Derecho, el Estado de Derechos Humanos y el Estado de Legalidad. Y aquí es donde aparece el problema de la corrupción y posteriormente la conexión con la labor que realizan las entidades de fiscalización superior. Cuando hablamos de la corrupción, ahí estamos hablando de los actos u omisiones, una definición muy general. Actos u omisiones que no se definen en un tipo específico, sino muy amplio, que son vistos como son vistos por una sociedad como inapropiados, porque en determinada situación llevan a un beneficio hacia una persona física o moral a cambio de un hacer, sea este material, inmaterial, incluye además el diseño de políticas públicas, políticas empresariales, y que cuando ésta se presenta, el desempeño de los tres estados de los cuales les he hablado, Estado de Derechos Humanos, Estado de Legalidad y Estado de Derecho, no pueden funcionar de manera óptima, porque existen disfunciones. Y con esto, lo que quiero manifestar es una posición que refiere a la propia concepción de las comunidades sobre el problema de la corrupción. Se ha mencionado en algunos documentos analíticos sobre el problema de la corrupción que tiene que ver con factores de aceptación social. Si la corrupción es más o es menos aceptada, o la forma en la cual las comunidades conviven con el problema de la corrupción. Aquí yo quiero referir que lo que existe en el caso de la corrupción de manera cultural no es el grado de aceptación de la corrupción o no aceptación a esta, sino el rechazo a la corrupción. Y refiero que esto es lo que culturalmente está presente, en mi punto de vista, porque me parece que no existe ninguna persona en el ejercicio de su racionalidad que piense que cometer un acto que sea calificado como corrupción no lleve componentes de un actuar indebido. El rechazo a la idea de lo malo está siempre presente en todos los individuos, en todos nosotros. Forma parte de nuestra propia naturaleza. Y entonces, si se presenta algún caso de corrupción, lo que habrá en cada uno de los individuos que sean afectados o que sean observadores
a un caso de corrupción es un rechazo a que esta conducta se presente. Y el deseo, o más bien la decisión racional, de que si hubiera una posibilidad distinta a ese caso de corrupción, se aplicara otro escenario. Es decir, que este no se hubiera cometido, que los parámetros normativos no dieran espacios a la corrupción, que los que cometen un acto de corrupción sean sancionados. Y la idea del buen Estado-nación, la idea del buen Estado, del buen gobierno, pasa precisamente por su grado de integridad. Cuando pensamos en la propia imagen que tienen las personas de sí mismas, pues siempre desean que sea una imagen positiva, que sea una imagen que se caracterice por su solidaridad, por su empatía, por su empeño, por su esfuerzo, y más bien calificativos de carácter positivo, nunca negativos. No creo que existan personas que estén felices porque descalificativos sean los que lo caractericen y que busquen más bien sumar descalificativos. Lo contrario, busca cosas positivas. Si las personas integran las sociedades y las sociedades están integradas por grupos de personas, me parece que lo que buscan también las sociedades es ser identificadas por cosas positivas. Y no hay, me parece, cosa más positiva que integrar sociedades juntas, justas, sociedades igualitarias, sociedades íntegras. Está presente un elemento de rechazo a la corrupción. Bueno, si está presente ese elemento de rechazo a la corrupción, los parámetros normativos hablan de la necesidad de que haya un Estado de derechos humanos, un Estado de legalidad y un Estado de derecho. Cuando hay disfunciones, estas tienen que ser atendidas. Y para que sean atendidas, deben ser detectadas. Y ahí es donde participa el control externo, porque el control interno tiene limitaciones. El control interno se queda únicamente en el capítulo que tiene que ver y que observa cuestiones referentes a los catálogos normativos que establecen el parámetro en el cual las cosas ocurren en términos de diseño normativo bajo reglas de control interno, de orden administrativo. El control externo, en cambio, en sus diferentes especies, sean las que vigilan la buena gestión financiera, sean las que vigilan el grado de atención y distribución de los gastos que desde los poderes ejecutivos se distribuyen, ya sea a las entidades federativas o a las provincias, tratándose de los estados centrales, o en la parte del desempeño, al cumplimiento de los objetivos que desde los parámetros constitucionales están trazados para los diferentes planes y programas que se establecen para el gobierno. Y ese control externo que desarrollan las entidades de fiscalización superior son las que permiten detectar situaciones donde haya un posible acto de corrupción o ventanas que establecen la posibilidad de que estos se cometan para cerrarlos. Entrando a la última parte de mi plática, lleva además a una cuestión bien importante que se desarrolla desde el control externo, desde la auditoría externa. Si el objetivo de los estados de nación no es otro más que garantizar el goce, la protección, la garantía y la justiciabilidad de los derechos humanos de los individuos, porque esa es su piedra fundante, si el centro de imputación normativo de los órdenes jurídicos son los individuos, son sus derechos, es su felicidad, es su seguridad, es su justicia lo que los motiva a que existan. Si estos no se garantizan plenamente, hay una disfunción. Y esa disfunción merece ser atendida, merece ser detectada por las instituciones que tienen a su cargo las atribuciones para hacerlo. Y si no las tienen aún o no han estado establecidas todavía, corresponde a el poder legislativo, los poderes legislativos o los esquemas que se determinen en el ejercicio de competencias de los estados, establecerlos. Los niveles de bienestar y los niveles de desarrollo, en esta última parte de mi exposición, tienen que llevar hacia grados razonables
de satisfacción. Y digo grados razonables de satisfacción en las circunstancias de los países. Y son las circunstancias de los países, como individuos, pues también estamos afectados por las externalidades. En este caso, la pandemia que ha afectado durante los últimos ya casi 2 años a todo el mundo, pues establece una serie de impactos negativos, de restricciones a los ejercicios presupuestales, a las esperanzas de vida, a los sistemas de salud público, que van a hacer que no puedan atenderse en los términos que van a estar planteados de manera ideal por los órdenes jurídicos. Y ahora viene la última parte, que es el problema de la corrupción, visto como una cuestión a ser tratada de manera específica por las entidades de fiscalización superior. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de que la auditoría del sector gubernamental nos lleva a pensar de que cualquier situación de desvío que pueda presentarse, de mal uso en un fondo, en un programa público, en una decisión nacional que toque con el rumbo del Estado, si no llega a cumplir sus metas, ello puede ocurrir a una cuestión de diseño, porque fueron trazados bajo escenarios distintos a los que se están viviendo en la realidad, que aterriza a problemáticas específicas de las comunidades, que llevaría pues a una disfunción corregible y que puede ser detectada en algunos de sus elementos desde el control interno, o a una cuestión mucho más grande, que es cuando existen desvíos a estos recursos, cuando los beneficiarios son otros y cuando se presentan otros beneficiarios en lugar de aquellos que están destinados, pues las brechas de desigualdad aumentan. Y si esas brechas de desigualdad aumentan, pues hay un problema de violación a derechos humanos, porque no pueden tener garantías de derecho a salud, no pueden tener garantías de una buena calidad de vida, de acceso a la educación, porque quizá las carreteras que comunican las comunidades no se han construido de manera apropiada, porque las redes de comunicaciones están mal establecidas, porque los kits de ayuda a los estudiantes o de apoyo a su proceso de enseñanza-aprendizaje contienen elementos distintos de aquellos que se establecen en las bases de licitación que deben de contener, porque las personas que cometen actos corruptos se encuentran impunemente libres de toda sanción. Y cuando eso pasa, lo que ocurre es que se generan escenarios en las comunidades que conducen a violaciones de derechos humanos. Las experiencias son distintas en el mundo y conducen a verdaderas catástrofes en términos de las comunidades que sufren los efectos de esta corrupción. Y aquí quisiera tratar de manera muy respetuosa por el contenido que lo voy a hacer, un caso que al menos en el Estado mexicano me parece paradigmático en una situación de relación entre corrupción y violaciones de derechos humanos. Y refiero el caso de las personas que viven en comunidades que van a ser cooptadas por el crimen organizado, en donde las autoridades policiales pues dejarán de cumplir sus atribuciones a cambio de hacer conductas distintas que son solicitadas desde integrantes de los cárteles criminales. Cuando ellos dejan de cumplir sus atribuciones, hay, en lugar de un clima de seguridad, en lugar de un clima de seguridad, hay un clima de inseguridad. Y se producen fenómenos en los cuales los individuos que viven en esa comunidad pues no pueden gozar de las garantías mínimas para que ellos puedan ejercer sus actividades de manera cotidiana, pues van a vivir afectaciones derivadas por intereses de otros grupos criminales. Cuando uno piensa qué es lo que eso hizo que pudiera ocurrir,
y pensamos en que hay diferentes niveles de los gobiernos, en ese ejemplo muy general que estoy poniendo, que pueden estar expuestos a fenómenos de la corrupción. Cámaras que no se instalan y que cuando ocurren determinados sucesos no registran lo que debieron haber registrado. Autoridades policiales que no tienen las patrullas que deberían o que dicen los manuales o las declaraciones que tienen, porque esos recursos se han desviado. Estudiantes que no pueden matricularse en las escuelas porque esos recursos tampoco son asignados de manera apropiada. Y en estas diferentes disfunciones que existen es donde la labor de fiscalización que realizan las entidades de fiscalización superior brinda elementos efectivos para que puedan haber no solamente la detección de estas situaciones, sino sobre todo mecanismos a través de los cuales estos sean enmendados. Y sean enmendados desde la detección de situaciones que en el orden jurídico deban ser reforzadas, como también en buscar que existan sanciones a quienes incurren en situaciones que llevan a violaciones de un parámetro normativo de cumplimiento que no es seguido de manera apropiada. Y para concluir esta exposición, en la última parte, solo quisiera referir una cuestión última que tiene que ver con qué es lo que da una esperanza siempre permanente a las sociedades de que el problema de la corrupción puede ser eliminado, no solamente reducido. Y me parece que este se encuentra claramente definido en que las comunidades, como mencionaba en el intermedio de esta exposición, tienen en su concepción con toda claridad presente que la corrupción no es algo positivo. Por eso lo rechazan. Y al contrario, lo que desean es ser identificados por patrones de integridad. Y eso lleva a que todas las acciones que se desarrollan, que contribuyen a un clima de integridad pública, siendo la auditoría externa, el control externo que se desarrolla de las entidades fiscalizadoras superiores, el gran, no solo visibilizador de estas circunstancias que pueden presentarse en los estados, sino también el conducto para que éstas sean atendidas y sean no solo atendidas, sino cuando hay alguna situación que amerita una responsabilidad, sancionadas. La labor que realizan las entidades de fiscalización superior lleva así a un combate a la corrupción y en ese contexto al mejoramiento del clima de derechos humanos, el estado de derechos humanos que en una comunidad se vive. Y cuando hay un clima de derechos humanos, un estado de derechos humanos, hay también mejores condiciones para que haya un mejor estado de derecho y un mejor estado de legalidad, es decir, que las naciones cumplan sus objetivos. Este es el diálogo que les quiero compartir. Quedo de ustedes en caso que quieran hacer algún comentario. Agradecemos al doctor Eber Omar Betanzos Torres por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las cuales serán presentadas por la señora Violeta Santín, del órgano sancionador de la Contraloría General de la República. Doctor Betanzos, realmente le agradecemos muchísimo esta interesantísima conferencia que nos trae a nuestra mente ese anhelo por el cual creo que las sociedades, como usted muy bien ha señalado, buscamos precisamente, como usted bien ha señalado, ¿no? Que el Estado sea un Estado de derecho, pero también un Estado respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Que garantice su plena vigencia y este estado de legalidad. Realmente me pareció sumamente interesante, ¿no? Esta reflexión tuya, ¿no? De que todas las comunidades, las sociedades,
¿no? Rechazan la corrupción porque precisamente la perciben como un elemento absolutamente negativo y que a su vez lo que buscan es identificarse con esos patrones de transparencia, ¿no? Con esos patrones de integridad, ¿no? Realmente, y eso es sumamente esperanzador para estas sociedades nuestras que tienen tantos problemas de corrupción, ¿no? En que realmente vemos el desvío de los dineros del Estado, que en lugar de realmente invertirse en aquello que resulte absolutamente necesario para el desarrollo, bueno, van a otros, ¿no? Usted también hablaba, doctor, de esta necesidad de estos diseños de políticas públicas, ¿no? Que efectivamente se van dando para esta identificación de estas funciones, ¿no? Que como usted decía, deben ser atendidas, pero para ello deben ser previamente detectadas. Y esto, lógicamente, se hace, una de las formas en las cuales se hace es a través de las entidades fiscalizadoras superiores, ¿no? Que, como también usted muy bien señalaba, también de alguna manera con este trabajo mejoran el clima de derechos humanos que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, efectivamente la Contraloría General de la República tiene a su cargo realizar los llamados servicios de control o las auditorías, ¿no? En las cuales, dentro de los servicios de control posterior, identifica responsabilidades y también se le ha dado a la Contraloría la potestad para determinar la responsabilidad y poner sanciones en el ejercicio, precisamente porque ha realizado la de estas responsabilidades, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, en la reciente normativa se le ha otorgado también la capacidad de poder realizar el deslinde, ¿no? Y determinación de responsabilidad de, por ejemplo, autoridades elegidas por voto popular como los alcaldes y gobernadores, ¿no? Y las sanciones que pueden imponerse en atención precisamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se difiere para el momento en que ellos pudieran dejar los cargos que vienen ejerciendo de elección popular, ¿no? Entonces, nosotros queríamos saber, bueno, las preguntas del público señalan, ¿cómo es la política de identificación y deslinde de responsabilidades en México? ¿No? ¿Tienen un sistema parecido? ¿Cómo es el tratamiento de estas autoridades elegidas por voto popular? Muchas gracias por la pregunta, doctora Santín, que más bien es una invitación a platicar acerca de cómo ha desarrollado México un sistema de justiciabilidad de, en este caso, las responsabilidades administrativas que se determinen por parte de las autoridades que identifican una posible conducta, no necesariamente de corrupción, pero sí de una falta normativa que puede ocurrir en la distribución que se haga de recursos, por ejemplo. En el caso de México, primeramente quiero decir que en una reforma que se realiza en 2015, pero pues entra en vigor hasta el 2017, se rediseña todo el sistema a través del cual las responsabilidades administrativas son, en primer lugar, definidas. Y digo definidas porque hoy la ley establece un catálogo en donde habla de responsabilidades administrativas graves y no graves. O sea, va y define lo más sencillo. ¿Cuáles son las graves y cuáles son las no graves? Las no graves son las que corresponden al control interno. Falta de control interno. No integró el expediente de manera apropiada. Le faltó poner los anexos técnicos al estudio que correspondía. Se contrataron a funcionarios que no tenían título profesional, a pesar de que tenían la experiencia para poder desarrollar los trabajos. No presentaron sus declaraciones patrimoniales a tiempo, se les fue la norma y eso pues afecta la transparencia, ¿no? Todo eso tiene que ver con faltas administrativas no graves. Y luego están las faltas administrativas graves. ¿Esas a cuáles se refieren? Cuando existen desvíos de recursos públicos, cuando existe peculado, cuando existe abuso de funciones. Ese tipo de cuestiones son las que identifica el control externo. La Auditoría Superior de la Federación, cada entrega de resultados, tenemos 3 en el año, identifica observaciones para los entes auditados. Esas observaciones, pues, no están indicando que exista
ya una responsabilidad administrativa directa o que exista una cuestión de corrupción. Simplemente dice, hay montos que necesitan ser aclarados. Esas observaciones entran a un proceso de aclaración, 20 días se van a desarrollar. Una vez que estos terminaron su plazo para poder presentar todos los elementos que estimaron apropiados para solventar las observaciones que se señalaron y se determina si estos son aceptados o no aceptados, si hay elementos para que esto proceda, pasan a un área que se dedica a investigar administrativa generalización de la Auditoría Superior de la Federación, que determina si hay los elementos en los parámetros normativos para definir que exista una falta administrativa como tal. Y esto, pues evidentemente está sujeto a los catálogos que la ley establece. Pongo un caso. Puedo yo poner que un ente público debe haber construido un edificio y ese edificio, pues resulta que se construyó fuera de tiempo, pero se construyó. Habrá, si el edificio está construido una falta administrativa grave, quién sabe. Habrá que entrar al análisis, a la reflexión. Si esto se estima que es así, pues pasa a otra área, que es la Dirección General de Sustanciación de otra área, contándose con una defensoría de oficio que garantiza que los servidores públicos que se encuentren en una posible falta administrativa, si no tienen un abogado para puedan tener una defensa justa, porque eso es un derecho que desde la Constitución tiene su defensoría de los servidores públicos, a la cual le garantiza las condiciones de neutralidad. Y si eso, pues bueno, en la defensa que se establezca, lleva a determinar que sí existe una posible responsabilidad administrativa grave, va a pasar a un tribunal, que es el Tribunal Federal, que se encarga de ver las cuestiones administrativas, de justicia administrativa, que tiene una sala dedicada exclusivamente a atender responsabilidades administrativas graves. Ese Tribunal Federal Administrativo pertenece al Poder Ejecutivo Federal, no integra el Poder Judicial de la Federación. Y ese tribunal, de lo que se va a encargar o su tarea, va a ser determinar si existen elementos para llevar un juicio en materia de responsabilidades administrativas, que va pues a tomar pues, todas las etapas de proceso que eso implique. Y si eso pues finalmente llega a una sanción, una vez que agotó todo el sistema recursal que ahí está presente, no impide que en todo momento el funcionario público o alguna otra persona que se considere afectada pueda acudir al juicio de amparo por alguna violación de derechos humanos que puede existir de manera transversal en todo ese proceso. Aquí viene una cuestión interesante y eso habla con la importancia del trabajo de la fiscalización superior, es decir, de la auditoría externa. Estábamos haciendo aquí en la oficina un pequeño cálculo de cuánto tiempo tardaría en desahogarse un asunto de este género si se llevaran todas sus 7 años. Y cuando digo entre 5 y 7 años, aquí aparece una en tiempo real. Como nosotros no tenemos posibilidades de realizar auditoría en tiempo real, como dice con toda certeza don Nelson Villalta, pues el paciente ya está muerto. Lo necesario en las auditorías, en las entidades de fiscalización superior, es recuperar al enfermo, es que estas sean atendidas. Necesitamos control interno. Puede que existan responsabilidades administrativas, esas llevarán su cuerda separada, pero el control interno se encargará de evitar que se magnifiquen los daños. Esa magnificación de daños siempre va a traducirse en violaciones de derechos humanos. Siempre he pensado eso. Es simplemente una ventana más de todo el parámetro protector de derechos humanos que hay, el que se desarrolla, en este caso preventivo, médicos de este tipo de fenómenos, por parte de las entidades de fiscalización superior. Ahora sí que somos médicos de alta especialidad, diría yo. Es absolutamente cierto, doctor. Muchísimas gracias por compartir la forma en que se ha diseñado la política pública en México. Ahora, en esa misma línea de un Estado que efectivamente busque que se cumplan, ¿no?, los derechos humanos y cumplir su rol, ¿no?, su rol fundamental, ¿no? Se necesita, ¿no? Y aquí voy a tomarme la libertad de englobar de alguna manera algunas preguntas que han hecho los asistentes al evento, ¿no? En esa línea,
de ese Estado que va a garantizar la vigencia de los derechos humanos y concretarlos, ¿no? Hacerlos concretos, ¿no? Para eso existe en realidad la administración pública, por eso existimos los funcionarios públicos. De alguna manera somos quienes ejecutamos las políticas del Estado, ¿no? Pero para realmente hacerlo bien, buscar pues efectivamente un Estado en el que ejerce una buena gobernanza, necesitamos también funcionarios y sectores públicos que tengan las cualidades necesarias, ¿no? En esa línea, eh, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se puede medir la meritocracia en las instituciones del Estado? ¿Sí? Efectivamente, si realmente se cumplen ahí los requisitos, ¿no? De aquellos funcionarios que deben tener estos funcionarios, ¿no? Realmente dice, debería realmente ser tienen los mayores méritos personas que estén adecuadamente preparadas, con maestrías, con doctorados, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿de qué manera podemos garantizar una meritocracia si existe direccionamiento y corrupción en los procesos de convocatoria del personal, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿qué tipo de cualidades debe tener un servidor público que valore el factor humano en la gestión pública y que genere valor? Bueno, en primer lugar, quiero decir que los parámetros de comportamiento de los servidores públicos están definidos desde la norma suprema, desde las constituciones. Y ese parámetro de comportamiento, y por eso hablo de ese término, no es otro en su manera de conducta social que cumplir lo que la ley les dice que puede hacer y evitar hacer lo que la ley les impide realizar. Cuando refiero a esto es que desde la Constitución lo primero que les permite es gozar todos los derechos de los cuales le inviste, derechos humanos, por supuesto. Y sus limitantes son no afectar los derechos de otros. Afectar esos derechos de otros, que habla de principios de justicia y equidad que están presentes en las normas. Cuando se trata de funcionarios públicos, se trata de deberes magnificados. Ser servidor público me parece que no es sencillo de cara a la comunidad, porque está uno sujeto a las reglas de transparencia, a colocarse en una pecera, en una caja de cristal, en la cual todos los actos que un servidor público realiza pueden ser conocidos por la colectividad. Cuántos watts de luz se gastan en la oficina, cuáles son los gastos que se realizan por amenidades de agua en las oficinas de trabajo, los horarios en que un funcionario llega o no llega, todo eso es del conocimiento de lo público. Pero en el ejercicio de sus atribuciones lleva un parámetro ultra estricto, porque dice, tú tienes plazos fatales para entregar, por ejemplo, tus declaraciones patrimoniales, tú tienes parámetros normativos específicos de la imposibilidad de beneficiar a familiares, de beneficiar a terceros por la amistad manifiesta, por excusarte de conocer de actos en donde puedas incurrir en una situación de conflicto de interés. Es decir, vive sujeto a muchas reglas y a algo que es aún más grave, a responsabilidades. Ser servidor público es ser sujeto de responsabilidades de carácter administrativa. Un ciudadano común y corriente, pues es sujeto de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Ahí terminó su esquema de responsabilidades. Un servidor público, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Y puede sumar además una más, que es la responsabilidad ética, porque puede tener la condena social de que sea calificado como un funcionario ineficiente, como un funcionario, perdón por lo que referiré, carente de integridad, y tiene un juicio ético que está presente en la comunidad, que lo va a acompañar y que va a afectar incluso pues la percepción que de él tenga él mismo y pues también en su contexto familiar. ¿Qué es lo que hace que se puedan garantizar funcionarios ejemplares? Me parece que en primer lugar, partir de una base. Ni en el gobierno ni en el sector privado hay un llamamiento que establezca como requisito ser santo, porque los santos no existen. Existen seres humanos que pueden cometer errores. Y el primer acercamiento lleva a que pide seres humanos comunes y corrientes que están conscientes de que cuando ejercen una responsabilidad deben conocer sus atribuciones. Lo primero es eso, conocer sus atribuciones, conocer qué pueden hacer, qué no pueden hacer,
Hay muchos casos que se desahogan en las áreas de la Auditoría Superior de la Federación, en donde los funcionarios presuntos responsables de conductas dicen, no, es que a mí me dijeron y yo por eso firmé. O, ay, es que así siempre se hacía. Revisar parámetros que lo veían. Cuando dicen, ¿qué se espera de los sistemas de selección de funcionarios apropiados? Personas que estén conscientes, primer punto, de todo lo que implica ser servidor público, de las responsabilidades que van a sumar, que pueden tener, que no son santos, pero sí son personas que están llamados a tener un nivel más de confiabilidad en las cuestiones que desarrollan de cara una cuestión importante, a que son funcionarios que están interesados, y de ahí me parece que la valía de este tipo de actividades como las que desarrollamos, de conocer cuáles son los esquemas en los cuales se desarrolla la propia función pública. Se puede pensar, claro, en servicios profesionales de carrera, en servicios civiles y que estos estén profesionalizados. Sí, eso depende de los recursos de los estados, de los diseños que se establezcan, pero pues más bien son los funcionarios, seres humanos, que no difieren de los individuos que no ostentan el carácter de servidor público y que simplemente están llamados a tener otro nivel de formación en función de la responsabilidad que ejercen. Un nivel de formación que tampoco es extraordinario, lleva un cumplimiento de atribuciones. Y me parece que esa es la mejor manera de tener funcionarios públicos competentes, tener funcionarios conscientes de lo que implica ser servidor público. No es impunidad, es alta responsabilidad. Qué bonito, ¿no? O sea, que sean conscientes, ¿no? Y de la alta responsabilidad que asumen. Doctor, usted también señaló que efectivamente las entidades fiscalizadoras mejoran efectivamente este clima de integridad que efectivamente permite una mejor vigencia de los derechos humanos, o hasta una forma de priorizar estos derechos humanos, ¿no? Sin embargo, acá una de las preguntas nos dice, muchas veces los auditores son mal vistos, ¿no? En las entidades públicas, sobre todo pues aquellas que son materia de auditoría, ¿no? ¿De qué manera se puede cambiar la percepción que se tiene de ellos y de su labor fiscalizadora? Bueno, ahí yo siempre he pensado que los auditores debemos ser vistos más bien como auxiliares del buen desempeño de las instituciones. Y los que tienen la posibilidad, como ustedes, de realizar auditoría en tiempo real, me parece que de mayor manera enfatizan este carácter. Vienen a identificar posibles situaciones que lleven a irregularidades y que harán que las faltas no se consumen. Y si esto ocurre, pues el parámetro de seguridad que pueden tener los sujetos auditados, pues les llevará a obrar de manera más asertiva, a que los recursos sean asignados en los cursos que se tienen efectivamente programados y no que por una cuestión de interpretación sean llevados más allá de lo que se puede hacer con ellos. Las áreas de auditoría ayudan a que los gobiernos detecten situaciones que están presentando disfunciones en su funcionamiento, en el cumplimiento de las metas, pero en que la responsabilidad de la auditoría ya se practica, no se maximicen, porque permite tomar acciones de control. Y eso lleva hasta el control interno, ¿no? Tengo mis archivos en orden, no tengo mis archivos en orden, el hecho de que vengan, de que estemos señalados en los programas anuales de auditoría, me llevan a poner más orden. Y esto lo complemento con una labor que no corresponde al control externo, pero sí al control interno, en de que a mí me parece que las áreas de control interno son las grandes aliadas de las instituciones públicas para evitar que los efectos de una irregularidad detectadas por el control externo lleguen a consumarse, porque les ayuda a guardar orden, a ser ordenados. Cuando llega el control externo, ayuda sobre todo a que los planes y programas efectivamente puedan tener la seguridad de que están bien distribuidos. Y para eso hay periodos de observaciones, es decir, nosotros llegamos a señalar cosas. Si ellos durante el periodo de la auditoría ya identificaron pequeñas situaciones o grandes situaciones que hay que atender en su proceso de solventación,
pues estas podrán llegar a las seguridades que sean conducentes y eso ayudará, en primer lugar, al cumplimiento de los objetivos para los cuales se está trabajando. Y uno segundo, a que no vaya a haber ninguna irregularidad y sobre todo ninguna responsabilidad por una irregularidad. Muchísimas gracias, doctor Betanzo. Le agradecemos muchísimo sus interesantes respuestas. Gina. Gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación del doctor Ever Omar Betanzos Torres y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 11 de octubre a las 7 de la noche de la conferencia magistral Ciudades Sostenibles e Impacto del COVID-19, que estará a cargo de Samuel Moreno. La Escuela Nacional de Control ha lanzado 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio este lunes 11 de octubre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Este programa inicia el lunes 18 de octubre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación digital deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches.